Bé, bona tarda a tothom. Hem esperat 5 minutets de rigor, que és el que es fa en aquests casos. Per deferència, que m'ho han demanat també alguns germans i germanes i també no germans i germanes, no? M'han pregat si fora possible que fes aquesta exposició conferència en castellà, perquè tenim uns germans que han tingut també a bé de gravar-ho per càmera, i aleshores d'aquesta manera doncs, també poder ser comprensible que ens veuran de Mèxic, Equador, Brasil, Colòmbia, Bolívia, sobretot els iberoamericans. Aleshores, si no teniu res a dir, jo ho faré aquesta exposició en castellà. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más intentando soportar, entre comillas, ¿no?, la exposición que hoy os daré. Estuve el curso pasado hablando sobre el rito francés, su desarrollo desde 1717 hasta nuestros días, y hoy la temática que vamos a tocar, el título lo he denominado el otro legado de Etienne Morin. El otro legado de Etienne Morin, que puede parecer así como un tanto extraña esta cuestión, pero la idea es, a partir de Etienne Morin, hablar sobre el fenómeno denominado el cernauismo, la línea de Ric de Cernau. Tal vez no es correcto del todo la expresión utilizar Ric de Cernau, rito de Cernau, puesto que es otra vertiente, otro trabajo, también desarrollado a posteriori en 33 grados del rito de la orden, más que rito, la orden del Real Secreto, no lo desarrollaremos bien, de Etienne Morin, que provienen de la misma línea que es Morin, Franker, Hayes. Entonces, en una de estas líneas, pues tendríamos el desarrollo de Michel d'Alco y compañía, que desde Charleston, Carolina del Sur, dio pie a lo que sería el primer Supremo Consejo, que no se denominaba así, fue la primera vez que se estructuró desde la línea de Morin un rito en 33 grados. Digo, no fue la primera vez, puesto que encontramos en el 1768 precisamente el rito de 33 grados del conde de Clermont. Es un tema que otro día abundaremos, súper interesante. Muchos grados son con cierto parecido, pero que no tiene nada que ver con esta línea, al menos de una forma directa en su disposición. Luego veremos también cómo desde esta línea de Morin, Franken, Hayes aparece desde Duplessis por Hacker el Supremo Consejo, que se crea en primer lugar en 1807, un consistorio de príncipes del secreto por Morin en Nueva York, y luego pasa al Supremo Consejo en 33 grados, y es lo que hoy un poco vamos a denominar. Esta conferencia la he partido un poquito como en 7 subapartados. Primero, para ponernos un poco en situación biográfica, a ver quién es Morin, quién es Franken y quién es Cernau, un poquito biográficamente. Haremos unas consideraciones sobre lo que se ha denominado cernauismo, o lo que se ha denominado rito de Cernau. Como diría Alan Bergheim, el concepto rito de Cernau realmente tampoco sería correcto decirlo, es la forma de práctica ritual de Cernau, como tampoco sería correcto hablar de rito de perfección, puesto que eso no existió más que la imaginación. Podríamos decir que lo que hizo Morin fue la orden del Real Secreto en una estructuración en 25 grados que luego desarrollaré. Una vez hecho esto, intentaremos pasar a un análisis de alguna bibliografía trascendental alrededor de Cernau. Para comprender esto, hablaremos también de qué entendemos por el concepto escocés y escocismo, que es un tema que se habla
muy alegremente, pero que nadie lo entendemos, o nos cuesta comprender, a mí a veces el primero. Y al respecto abundaré en una visión que da pues, el hermano Pierre Molière sobre este concepto. Luego pasaremos a hablar de unos apuntes sobre la práctica del rito moderno, denominado francés en Francia, sobre todo a partir del XIX, en la América de los siglos XVIII y XIX, y en qué nos apoyaremos para fundamentar esta práctica del rito moderno en un entorno donde supuestamente imperaba este nacimiento de lo que denominamos escocismo. Y lo haremos a través fundamentalmente de una de las obras de Fernot que está curiosamente editada en Nueva York, que está editada en castellano en el 1821, que se llama La senda de las luces masónicas. Para quien no la tenga, os lo aconsejo que lo leáis, y ahora lo argumentaremos el por qué es interesante. Y el último punto, que es un punto que será abierto y en el que luego a partir de aquí creo que puede dar mucho juego, el que estaré a vuestra entera disposición en la medida de mis humildes posibilidades de responder, será hablar de los sistemas de altos grados alrededor de estos conceptos de escocés y escocismo y cómo se implementa a lo largo del siglo XVIII hasta el siglo XIX y sus posteriores evoluciones. Así pues, sin más dilación, vamos a apartar a este punto 1, que sería un poquito esta introito biográfica de Etienne Morin. No conocemos los orígenes de Etienne Morin, más que por una descripción que fue fechada en el 1762 en un registro del Almirantazgo de Guayana. Y dice textualmente: de edad de 45 años, de talla mediana, cabellos oscuros, que lleva peluca, nativo de Caops, en Quercy, esto está en Occitania en particular. Las investigaciones en los registros parroquiales de esta villa y de sus alrededores, no obstante, no nos permiten confirmar esta afirmación que fuera exactamente así. Sí que, no obstante, a petición tal vez en esa época era corriente del propio Morin, se hacía lo que se llamaba un certificat de complaisance, es decir, una certificación a partir de la cual tú decías, bueno, yo soy de aquí, de esta zona y tal. Parece claro que tal vez fuera hijo de un tal Dominique Morin y que estaba ubicado en esta zona de Quercy. Si vamos indagando sobre Morin, vemos que se embarca en Burdeos hacia las Antillas, y esto es clásico para un hijo de la pequeña burguesía de Quercy de mitades del siglo XVIII. Al principio del 1740 parece que se estableció en Fort Royal, que es la actual Fort-de-France, pero estas actividades comerciales le llevan a viajar mucho, sobre todo por el Caribe. Así que estos viajes frecuentes entre Francia y en las Antillas, parece que está bastante por Saint-Pierre. No se sabe sobre qué fecha ni en qué logia fue iniciado la francmasonería, pero sabemos que en el año 1744, en la Antigua, de William Matthews, gobernador general de las islas inglesas de Barlovento, recibió uno de los más antiguos altos grados masónicos, puesto que fue, entre comillas, iniciado en los misterios de la perfección escocesa. Esto quiere decir que, según los términos de la época, era un grado de la bóveda real, es decir, lo que sería el Royal Ark británico. Esto dará nacimiento más tarde a los actuales grados 13 y 14 del rito escocés antiguo y aceptado. Tan pronto regresó de Fort Royal, transmitió este nuevo grado a su vez.
En esta época Luis XV declara la guerra a Inglaterra y a Austria el 15 de marzo de 1744 y Morén, capturado por los ingleses a principios del 45, es desembarcado en Londres y, siguiendo los usos de la época, gozó de una relativa libertad. Recibió el 25 de junio, antes de su vuelta a Francia, la confirmación de la regularidad de la iniciación que había recibido de este grado del Royal Arch en 1744, así que una autorización para que pudiera difundir este grado. De vuelta a Burdeos, fundó en el año 1745 la logia escocesa denominada Le Parfait. La calidad de los francmasones que asistían en esta creación, y eran miembros eminentes de 3 logias que existían en Burdeos, muestra que ya tenía una cierta reputación. Prosigue con sus viajes y sus negocios entre Francia y las Antillas y Gran Bretaña, y en el año 1748, participa en la fundación de una logia escocesa en la villa du Cap Français, actualmente Cap-Haïtien, en Santo Domingo. El 27 de agosto del 61, en París, Morén recibe una patente firmada por los oficiales de la Gran Logia de Francia, que lo nombran gran inspector para todas las partes del mundo. El original de esta patente, que muy probablemente originalmente solo fuera para los grados y logias simbólicas, nunca se ha encontrado. Solamente la conocemos, esta patente de Morén, por copias más tardías que podrían haber sido embellecidas por Morén el mismo o por otros, con la finalidad de asegurar una preeminencia sobre las logias de altos grados en las Antillas. Practica en esta época un denominado, lo que denominamos, insisto, mal denominamos el rito del Real Secreto, en 25 grados. Os digo mal denominamos porque lo que crea en realidad es la orden del Real Secreto. Una estructura en 25 grados, donde en su colofón final está el sublime principio del Real Secreto, y que proviene o puede ser que provenga a sí mismo de un rito practicado en París por el Consejo de Emperadores de Oriente y de Occidente. Él reembarca a Burdeos hacia Santo Domingo en el año 1762, pero es de nuevo capturado por los ingleses y nuevamente conducido a Londres. Ahí se reencuentra con Washington Shirley, que es el conde de Ferrers, y este le da una patente mediante la cual lo nombra inspector de las logias británicas de las Antillas. Gracias a esta patente, constituye progresivamente logias de todos los grados a través de todas las Antillas. Y es a partir de estas logias y de sus rituales y que la patente Morén recibe de Henry Andrew, que Frankel transmitirá esta orden del Real Secreto, ancestro del rito escocés antiguo y aceptado en Albany, en Estados Unidos, en el año 1767. Es un poco a veces pesado esto de las fechas y tal, pero creo que es imprescindible que nos pongamos en una situación histórica, geográfica y también temporal para ver el estado evolutivo que va a sufrir esta orden del Real Secreto, cómo va a desembocar posteriormente en 1801-1803 a lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, cómo va a partir de 1806 desde La Habana, Cernó, y cómo eso va a repercutir también en lo que sería la masonería de altos grados en el continente europeo, concretamente en Francia. Como digo, en el año 1770 hay un terremoto muy violento que destruye la villa de Port-au-Prince y que le obliga a Morén a trasladarse a Kingston, donde un consejo de Real Secreto había sido creado, curiosamente, el 30 de abril de ese mismo año. Él, como pudo, se llevó
los papeles masónicos, tuvo poco menos que salir por piernas de esta catástrofe. Y desgraciadamente, pues decir que Morén, que para muchos masones, yo creo que para todos los masones, practiquemos un rito u otro, es un elemento referencial y puntal, murió arruinado en el noviembre de ese mismo año, del año siguiente. Hemos hablado de un personaje que para Morén fue trascendental en el desarrollo de la Orden del Real Secreto, que es Henry Andrew Franklin, ¿no? Franklin llegó a Jamaica en el año 57, 1757, se nacionalizó inglés al año siguiente y ejerció diversas funciones en la corte como en el vicealmirantazgo. Fue nombrado en el año 1765 intérprete de holandés e inglés y pasó temporadas, durante una temporada de 2 años en particular en América del Norte, en Norteamérica, llegando a Nueva York en el año 1767, hasta que volvió a Jamaica, donde se convirtió en inspector de aduanas. Este puesto, una vez fue eliminado en el año 1790, también lo llevó a la ruina. Y lo forzó a vender todos sus bienes y a recurrir a ayudas de amigos, en este caso. No obstante, en el año 1794 fue nombrado juez adjunto del Tribunal de Port Royal y en 1795, finalmente el año de su muerte, comisario de la Corte Suprema de Kingston y de Port Royal. Los manuscritos Franklin, que serían la base ritual de la Orden del Real Secreto que Morén tenía legado, los podemos encontrar en 4 elementos fundamentales, ¿no? El más antiguo, que está fechado en el año 71, está firmado de la mano de Franklin como príncipe del Real Secreto. Este manuscrito está incompleto y no presenta más que los grados del 15 al 25. Lo podemos encontrar en el Supremo Consejo de Inglaterra. A esto quiero hacer una puntualización. El Supremo Consejo de Inglaterra y de Gales se llama Supremo Consejo del Rito Antiguo y Aceptado para Inglaterra y Gales. Lo de escocés no aparece. Veréis, luego explicaré el por qué. Veremos cómo a veces el concepto de escocés se evita. Así, la guía de los masones escoceses, la que, si queréis, hablamos más tarde, que fue la primera forma ritual simbólica inventada para los grados azules de la masonería de los practicantes de lo que sería el escocismo, se llamaba precisamente la guía de masones escoceses del rito antiguo y aceptado. Es decir, este concepto de escocés vendrá después explicitado el por qué se denomina escocés. El rito antiguo y aceptado, básicamente porque se hablaba de una supuesta antigüedad y de una supuesta aceptación por parte de todos, más de tipo etérea, más de tipo, ¿qué diré yo?, casi pseudomística que real. En ese momento debemos pensar que la masonería, en esas épocas, el historicismo no era un historicismo científico, sino que estaba muy fundamentado en lo que eran leyendas, mitos, etc. Entonces no es de extrañar de que nos encontremos este tipo de elementos que le dan un carácter más fantasioso, pero no por ello menos interesante. Era otra forma de concebir. Hoy en día la masonología, como se entiende, o la historiografía masónica, como se entiende actualmente, utiliza, digo, un método científico. Antes estaba todo muy adornado de leyendas, de mitos, etc. Por lo tanto, veremos que este concepto escocés tiene más de mito que de otra cosa. El segundo, como digo, compendio de manuscritos Franklin
Es del año 1783 y expone los 22 grados del rito del 4 al 25. Se redescubre en los archivos de la Gran Logia de Massachusetts y en el año 1965 el Supremo Consejo de la Jurisdicción Norte de los Estados Unidos es el que lo tiene como curado. Tercer ejemplar, es un tercer ejemplar que no está fechado y se encuentra en los archivos de la Gran Logia Provincial de Lancashire. Y en 1970 es llevado a la Gran Logia Unida de Inglaterra y está muy cercano al manuscrito de 1771, sin que estemos seguros que Franken sea su total redactor de los mismos. Por último, el cuarto y último manuscrito es el que se llama Lahore, que está en Pakistán. Estaba en Pakistán. Ese texto, perteneciente a un masón escocés de Edimburgo del siglo XIX, se encuentra en la biblioteca de la Gran Logia Provincial de Punjab, antes de haber pertenecido a coleccionistas privados. Es el manuscrito que está mejor conservado. Los manuscritos fueron reunidos por la primera vez el 29 de mayo del año 2015 en el seno del Museo de la Francmasonería durante 2 días y fueron estudiados por muchos especialistas y también estuvieron expuestos al público. Cuando hablamos de esta denominación imaginaria, como diría Alan Bergheim, que para mí es el máximo especialista en rito escocés antiguo y aceptado y también en todo el desarrollo de su génesis y evolución, junto con Arturo de Hoyos o con Pierre Noël en Bélgica, nos dice que esta denominación imaginaria del rito de perfección es eso, una denominación imaginaria. Debiéramos hablar de una orden del Real Secreto, o más bien como una orden compuesta con 25 grados, que en un principio no lo fuera, sino que esta, como he dicho antes, esta patente original probablemente fue dada para los grados simbólicos y que el mismo Morel desarrolló, amplió con los materiales que tenía, creando su propia escala de grados y creando su propia orden, a la que denominó del Real Secreto, puesto que era el nec plus ultra del sistema y el que los conocedores del escocismo, incluso los practicantes del rito escocés antiguo aceptado, podríamos considerar que es el nec plus ultra iniciático dentro del sistema en 33 grados. Digo iniciático puesto que ejecutivamente el soberano gran inspector general sería el máximo directivo. Bueno, no me he presentado desde un punto de vista masónico, pero lo voy a hacer ahora, a pesar de que estemos en el punto 1. Soy miembro del Sublime Consejo del Rito Moderno para el Ecuador, dirijo la Academia de la Quinta Orden del Rito Francés Moderno de la Unión Masónica Universal del Rito Moderno, soy miembro del Supremo Consejo del Rito Antiguo Aceptado de CERNO para España y soy miembro también del Supremo Consejo de Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para Andorra. Os digo esto simplemente porque yo creo que no hay tampoco ni ritos ni mejores ni peores, y cada uno tenemos que trabajar el rito que nos sentamos mejor, pero llega un punto en que nos damos cuenta de que, y lo veremos a posteriori, de que, como decían los griegos, el entopan, ¿no? Todo forma parte de una misma cuestión y que los grados escoceses o el escocismo o los altos grados no dejan de ser todos provenientes de una misma familia, que en un principio fue muy heterogénea y que luego primero fueron los grados y luego fueron lo que denominamos ritos, regímenes o sistemas.
Hablando de la influencia jacobita, que se ha hablado muchas veces en los altos grados, sobre todo continentales europeos, franceses en particular, en mito o realidad. Los partidarios de la tesis mitológica estiman que la fuente de los malentendidos reside en una remarca imprudente hecha por John Norton en el año 1784, en el libro de las Constituciones de la Primera Gran Logia de Londres, donde se declara, sin prueba ninguna, que el rey Carlos III, que fue el hermano mayor del predecesor de Jacobo II, fue hecho francmasón en las Provincias Unidas durante su exilio de 1649 a 1660. Hoy está claro que en esta época no existía todavía logias francmasónicas en el continente. A mí me sabe mal que alguien piense lo contrario, pero hasta el momento no hay una prueba fehaciente que durante esa época, es decir, antes del 1700, existiera logia alguna en el continente europeo. Logia, me refiero especulativa, obviamente. Estamos hablando de la francmasonería especulativa un poco como nosotros lo entendemos. De logias operativas, por supuesto que sí que existen en el continente. En el 1767, después de la muerte sobrevivida en Roma precisamente de Charles Edward Stuart, hay una cosa que es bien curiosa, y otro día hablaremos, me encantaría un día poder hablar de uno de mis personajes favoritos, que es el Marqués de Gages, que es, yo creo, uno de los pilares fundamentales de la masonería continental europea, no es francés. En esa época él fue gran maestro provincial de los Países Bajos austriacos por la Gran Logia de Londres, o la Premier Grand Lodge of England, y que antes de eso tuvo una relación muy directa con el conde de Clermont, el cual fue su representante para esa zona geográfica en particular. Entonces, el conde de Clermont era el maestro de la Gran Logia de Francia. La Gran Logia de Francia entendida en esa época, nada que ver con la Gran Logia de Francia que hoy conocemos. Reconoce en una carta al Marqués de Gages que Jacobo III, que le llamaba Príncipe Eduardo, según una habitud adquirida desde su estancia en Saint-Germain-en-Laye en el año 1713, dice, fue principal dignatario de los altos grados y, textualmente dice, la logia real, que funcionó largo tiempo en Francia y que fue en referencia a su persona. Es decir, aquí volvemos otra vez más a esta idea que retomará también Bonhomme posteriormente en su ilustre orden de la estricta observancia templaria, cómo aparece este elemento estuardismo, ¿no? Con estos aparecimientos de los caballeros desconocidos, ¿no? que era el mismo rey Estuardo y tal, que lo hace caballero y que le da toda una serie de estructuraciones. Hablaremos de Bonhomme porque también es una figura fundamental en la estructuración, en una de las estructuraciones si no de altos grados, de sistemas de altos grados fundamentales. Bien, para no extendernos tampoco en exceso, hubiera sido bonito si lo hubiera sabido pues aquí si tenemos a Morin veríamos las líneas de filiación, ¿no? Entonces, por esta línea de aquí encontraríamos una línea que nos llevaría a Charleston, a la creación de este grado en 33, o sea, un sistema en 25 grados, como
A partir de aquí, a partir de Hayes, hay una línea que nos lleva a los diputados inspectores generales a 33 grados. Y luego otra línea que viene de Prévost a Duplessis y a Jacquet, figura fundamental que veremos también posteriormente, como mediante Dupotet le llega a Cernó, y que Cernó, desde La Habana, debe marcharse, porque es expulsado de Cuba, debe marcharse a Nueva York, donde él va a instaurar una línea paralela, primero también en 25 grados, para pasar de ese consistorio, de sublime consistorio, pasar a un Supremo Consejo en 33, de la misma manera que se había hecho en Charleston, la cual cosa llevó a una lucha absolutamente loca. Yo, sobre todo a los practicantes, amantes, seguidores, sobre todo las personas que practicáis y que estudiáis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hermanos, ¿no? que son especialistas en ritos escoceses, a mí me han aceptado. Conocéis de sobras, por ejemplo, a Christophe de Brouwer, es un especialista belga que trabaja muy potentemente lo que es la historia del rito escocés, ante muy aceptado, y entonces tiene un trabajo fechado en marzo de 2018 en el cual nos está hablando de que en un momento dado el Supremo Consejo de Nueva York de Cernó fue el más potente de todos Estados Unidos. Es decir, tuvo muchísimo más desarrollo en estructuras capitulares, consistorios, etcétera, que la jurisdicción sur de Charleston. Tal vez acontecimientos posteriores hicieron, evidentemente en la era post-Pike, ¿no? Una lucha frenética para acabar con el movimiento de Cernó y otras coyunturas de tipo socio-religioso, político, etcétera, que se dio en Nueva York, es lo que llevó a que el cernoísmo, más que el cernoísmo, a la línea de Cernó, perdiera embranzida, como se dice en catalán, perdiera empuje, pero no obstante, no nos engañemos, veremos que esto llegó para largo, no acabó Pike con Cernó tan fácilmente. Vamos a pasar, después de esta puesta en situación, vamos a hablar ya de Cernó. Voy a hacer la lectura de Cernó vista desde dos puntos de vista. Una, desde un punto de vista un poco sistematizado por fechas, extraído de que está ya en el Oriente Eterno, un ferviente admirador y seguidor del rito de Cernó, como era el hermano Daniel Greux, que vivía en Aix-en-Provence y que junto con Tortelier se había dedicado mucho al estudio y a la investigación del rito de Cernó. Es más, existía y existe, supongo que existe porque desde su muerte, que aconteció hará un par de años, el Supremo Consejo Mixto du Rite de Joseph Cernó está como desaparecido, está como dormido, ¿no? Cuando era una persona muy activa. Y también sucedió la desgraciada muerte de su mano derecha, que era Tortelier. Estos dos hermanos habían trabajado mucho en los materiales de recopilación. Es más, Greux tenía inclusive, porque tenía contactos con la familia de Cernó, la familia francesa directa de Cernó, que le habían dado pues el reloj de Cernó, la tumba de Cernó, una serie de objetos personales que aún conservaban y lo tenía él en su poder. Este hombre dio quiso dar un gran impulso, al menos desde un punto de vista mediático, pero desgraciadamente su muerte y la de Tortelier, que fue la persona que la acompañó en este revival de la forma de trabajar, él le llamaba Rite de Cernó, lo ha dejado todo en stand-by. Yo personalmente intenté contactar con el Supremo Consejo de Cernó en Francia a través de un correo electrónico, pero la verdad es que
es como si se los hubiera tragado la tierra. Desgraciadamente, digo, porque era un hombre muy apasionado. La cosa es que pudiéramos estar de acuerdo, ¿no?, en algunas visiones masonológicas, pero la verdad hay que reconocerle que este señor, este hermano, también tenía unos problemas físicos determinados y tal. Era un hombre que estaba al pie del cañón y que tenía un gran material, y me he quedado siempre con las ganas de poder haber profundizado, ver su biblioteca y haber intercambiado más de lo que realmente pude hacerlo para conocer esa visión que tenía el hermano Daniel Greus, que está en el Oriente Eterno, como decimos los masones, que está ya en la otra vida. Nos dice Greus que es una personalidad poco conocida y contestada, y que juega un rol muy importante en la historia de la propagación del rito escocés antiguo y aceptado, que fue adoptado el término cernoísmo para calificar al movimiento de sus partidarios. La actualidad literaria reciente a veces nos han hecho, por ejemplo, en El símbolo perdido, que haya provocado una vuelta a la luz reciente, ¿no?, de este francmasón, Cernó, de grandes calidades de humanismo y de coraje, y que la historia oficial ha sistemáticamente intentado ocultar. A un nivel tal que la ausencia de biografía, a la excepción de la que afortunadamente Alan Bergheim, que es un investigador impresionante, he tenido yo el honor de hablar con él, y que además tiene pues la fraternidad y el acto masónico fraterno de aportarte toda la documentación que tú precises, ya sea en Ars Masónica, ya sea en cualquiera de sus publicaciones. Recordemos que Bergheim fue el primer no británico que fue oficial, primer vigilante de la Quartur Coronati, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, de la Logia de Quartur Coronati. Además, miembro de honor del Supremo Consejo de Charleston, de la Jurisdicción Sur, que ahora está en Washington. No me quiero confundir, porque ahora está en Washington, pero en ese momento es la Jurisdicción Sur, y que es un gran referente tanto por el conocimiento, sino por la metodología de trabajo. Es decir, yo creo que el masonólogo o el historiador masónico no se tiene que dejar llevar por la pasión, por más que quiera, que le guste más o menos. Tiene que ser minucioso, estricto, y como él mismo dice, no podemos dar una cosa por buena hasta que no esté demostrada científicamente. Y estar demostrada científicamente quiere decir que hayan unos documentos que lo avalen, y eso es lo que hace que el desarrollo historiográfico haya evolucionado desde el siglo XIX, que es cuando se empieza con Tori y compañía a trabajar todo lo que es la historia de la masonería y todo lo que es los movimientos masónicos, históricos, simbólicos, etc., hasta la actualidad. Hasta la actualidad, donde sabéis bien que hay países en donde los cuales pues, la masonología forma parte, es una especialidad de una facultad de historias. Esto todavía yo lo encuentro a faltar aquí en España. Hay algunas intentonas de algunas universidades que están haciendo alguna cosa, que lo están haciendo con toda la pasión y con todo lo bien que pueden, pero aún estamos un poco con decalage en este aspecto si nos comparamos a los franceses, a los belgas o a los británicos o a los estadounidenses. Más diferencia tenemos con los belgas y con los franceses que con otros. Greus nos aporta un interesante bosquejo biográfico de Cernó, y nos dice que nace en el año 1763 en Verdun, en una familia que estaba bien establecida, puesto que su padre, Etienne se llamaba, era director de la escuela primaria, y que dentro de la localidad pues estaba, en esa época, pues estaba dentro de los notables, ¿no?, del pueblo. Conocemos el nombre de su madre,
Felicidad, que era nacida en Gâteau, pero desconocemos también, más no tenemos datos de su juventud. El mismo año, 1763, Etienne Morin, que había colaborado con las constituciones de Burdeos algunos meses antes, desembarca en Santo Domingo. Le vemos a Morin, encargado de exportar estos grados, tal vez simbólicos, tal vez él lo hizo de altos grados, y resulta que sus destinos masónicos se cruzaron. No obstante, jamás se llegaron a reencontrar, puesto que Josep Cernó hacía 8 años cuando el promotor de la Orden del Real Secreto había muerto ya. Es decir, que aunque esta línea antes de filiación que os he mostrado, parte de Morin, Franken, Hayes, nunca Cernó llegó a conocer a Morin, puesto que ya había fallecido Etienne Morin. O como dice Berghem en el francés antiguo, Estienne, ¿no? Estienne Morin. 1801. Es nombrado, estoy hablando de Cernó, guardasellos y archivista de la logia La Reunión de Cœur Franco-Américain de la Gran Loge de Pensilvania en Puerto Príncipe. No nos debemos extrañar de que las grandes logias norteamericanas eran las que daban las patentes a logias que estaban en esos momentos en el Caribe. Las logias norteamericanas, estatales de los estados americanos, estas también comían aparte. Estamos en un periodo donde todavía existían estas luchas y estas querellas entre lo que era la Premier Grand Lodge of England, es decir, derivada de la Gran Logia de Londres, y de los antiguos, derivados de Dermot y de las logias yorquinas. Y nos encontramos en que algunos estados tenían logias que tenían patentes, o habían sido como Nueva York, incluso logias provinciales de la Gran Logia de Londres, que se denominó a posteriori Primera Gran Logia de Inglaterra, y otras tenían patentes de nosotros, porque el acto de unión no fue hasta 1813. Esto nos lo dice para ver y no quedarnos extrañados cómo estos estados que pertenecían a grandes logias estatales norteamericanas, nos encontrábamos logias que practicaban un rito de tipo modern y otro tipo de rito ancien, sin ningún tipo de problema, a pesar de que estuvieran en la misma gran logia. Una cosa que aquí sería como casi que inverosímil. Allí era posible, y no solo que era posible, sino que sigue siendo posible. Yo el otro día tuve a bien de encontrar un cuadro de logia, de una logia de la Gran Logia de California, y curiosamente ese cuadro de logia era, vamos, al 99,9% un cuadro de logia y una estructura de cuadro de logia de rito modern o francés. En el 1802, en la fundación de la Gran Logia Provincial de Santo Domingo, Cernó se ocupa de funciones de segundo gran vigilante. En 1804 funda en Cuba la logia El Templo de las Tres Virtudes Teologales, número 103, que tenía patente de la Gran Logia de Pensilvania, en La Habana, y que aquí fue el primer venerable de esta logia, él fue el fundador. Esta logia, que se llama El Templo de las Virtudes Teologales, no confundirla con las Tres Virtudes Teologales de Cartagena de Indias, que es otra logia trascendental en el Caribe, pero que no tiene nada que ver con esta. Esto hablaremos otro día, y que pertenece al Gran Oriente, actualmente al Gran Oriente Nacional Colombiano. En el 1806 recibe patente de diputado gran inspector por Antonio María Dupotet, que es aquí el que os estaba mostrando en esta última línea. Dupotet lo nombra
de la filiación de Morén, lo nombra diputado gran inspector. En el mes de noviembre fue expulsado de Cuba a raíz de unas denuncias calumniosas de unos, entre comillas, hermanos indignos y celosos, y lo cual lo obliga a refugiarse en Nueva York. Esta consideración, entrecomillada, de hermanos indignos y celosos, os explicaré después a posteriori muy brevemente el porqué. En el 1807, junto con Mulligan, amigo de Cernó, crea unos talleres y un gran consistorio, esto ya en Nueva York. En 1808 crea un gran consejo de la muy Santa Trinidad el 28 de octubre. En 1809, el gran comendador del Soberano Consejo de Príncipes del Real Secreto, y es nombrado gran inspector general, miembro de la Washington Lodge en Nueva York, 1810. Fijaos que esta Washington Lodge de Nueva York pertenecía a la Gran Logia de Nueva York, que estaba presidida por Dwight. Dwight era además gobernador del estado de Nueva York y era un eminente jurista, es decir, no era ningún tonto a que le pudieran engañar, que a veces han dicho, no, es que le engañó, no, aquí, ojo, que esta gente era una gente que estaba muy bien preparada y cuando presentaba sus credenciales se lo miraban con lupa. Luego veremos lo que dice el historiador Folger al respecto, ¿no? En 1811 nombra a su antiguo venerable Germán Hackett, que es una figura trascendental, como su representante delegado en el Supremo Consejo de Francia. En 1812 crea el Supremo Consejo de Nueva York y en el año 1813 un secesionista de la Mota funda su propio Supremo Consejo y le dice que lo expulsa de la masonería ahí, sin más, sin ningún tipo de fundamento, puesto que de la Mota no tenía ninguna capacidad sobre Cernó en este aspecto. Cernó prosigue su misión y constituye talleres tanto en Estados Unidos y también en Brasil. En el año 1816 confía a Germán Hackett en el Supremo como su representante en el Supremo Consejo del Gran Oriente de Francia. Él vuelve a Francia en el año 1827, regresa a Francia. Durante el año 32 a 34, este Supremo Consejo de Cernó se une a un consejo de Saint-Laurent, que sería una figura muy curiosa a tratar, y se crea lo que se le llama el Supremo Consejo Unido para el Hemisferio Occidental, y los Supremos Consejos de Francia y de Brasil crean como una confederación. Esto tiene mucha tela porque sería un tema muy complicado, pero os quiero hacer una idea. Mira, Hackett, que era francés también, y que había estado también evidentemente en la parte caribeña y centroamericana, regresó en el año 1803 a Francia, un año antes que Grace Tilly fuera a Francia. Él trajo y llegó a abrir supuestamente un consistorio de lo que él llamó el rito de Vendôme, que no era más que el rito de Morén, también en una estructura de 25 grados de la Orden del Real Secreto, y fue recibido sin ningún tipo de problema por el Gran Oriente de Francia. Es curioso cómo estas dos líneas de filiación distinta, una era la de Grace Tilly, que venía de la línea de Charleston con la línea de Hackett, se encuentran en el 1804 hasta el punto de que ambos crean el Supremo Consejo de Francia. ¿De acuerdo? Esto a los 40 y tantos días, con el Concordato de 1804,
Grace Tilly abandonó el Supremo Consejo de Francia y fue Hackett precisamente cuando, con la creación del Gran Consistorio de Ritos del Gran Oriente de Francia, es decir, el Gran Oriente de Francia se apropió de esta estructura de 3 grados, entre otras cosas, porque la creía que era suya, no creía que era un rito nuevo, sino se la hizo suya y nombró a Hackett como su soberano gran comendador para el Supremo Consejo del Gran Consistorio de Ritos del Gran Oriente de Francia. Y es ahí donde Cernó tuvo el reconocimiento del Gran Oriente de Francia y de su Supremo Consejo. Y es ahí donde Cernó fue reconocido, el Supremo Consejo de Nueva York de Cernó fue reconocido por el Gran Oriente de Francia. Como digo, posteriormente, Cernó, con la fusión del Supremo Consejo de Saint-Laurent, que tenía unas constituciones que resultaron ser una copia fidedigna de las constituciones, de lo que se había hablado de las constituciones de Burdeos, veremos que eso fue una gran falacia, crearon esa confederación que englobaba el Consejo de Saint-Laurent, introdujo a posteriori el Supremo Consejo de New York, que ya no estaba presidido por Cernó en esa época, sino por Higgs, y a posteriori se incorporó también el Supremo Consejo de Bélgica y el Supremo Consejo de Brasil, creando una superestructura que tampoco duró, la verdad, muchos años. No me quiero hacer pesado, pero yo creo que es un tema interesante. En el año 1846 tenemos las últimas pistas sobre qué hizo Cernó, ¿no? Si estaba vivo, si estaba muerto, no se sabía muy bien cuándo murió, no se está muy claro, pero tenemos trazos de que el 28 de junio de ese año visitó una logia, la Loge de Cœur Uni, en el oriente de Melun, es decir, que en esa época estaba vivo, y que desgraciadamente pues tuvo que recurrir a las ayudas que el propio Gran Oriente de Francia le dio para poder subsistir y no caer en una vida pues también que por desgracia hemos visto que casi todos acabaron en la miseria, es decir que es la última trazabilidad que tenemos. Ahora vamos a un tema que esto es ya como para investigar a fondo. El rito de Cernó, de hecho que es una evolución de aquel de Etienne Morin, de la Orden del Real Secreto, debía ser transmitido por patente regular, por el Supremo Consejo de los Ritos Confederados de los Estados Unidos, el 30 de septiembre de 1919 a Jean Bricaut. Después, por sucesión directa, Constance Villon, Robert Ambelin, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un tema que es una opinión personal y es una opinión en la cual a lo mejor me meto en camisas de 11 varas, pero hay una cosa que luego si contrastamos y vemos la investigación de Arturo de Hoyos, el rito de Cernó permanece vivo hasta el año 50 y pico, 1950 y pico, a través de la vía que se llama la Thomson-Folger. Es una línea, os podría enseñar también un cuadro, pero es una locura, es como escisiones de supremos consejos y tal, igual, consejo de uno, del otro, etc. Vemos que hay la Thomson-Folger que se mantuvo en Estados Unidos y cómo de repente este Supremo Consejo de Ritos Confederados norteamericano, a propósito de la creación de la AMI, donde estaba Yarker, por ejemplo, y una serie de masones más de tipo esoterista, etcétera, etcétera, con todos mis respetos,
Chevillón y tal, nos encontramos con una figura de un tal Matthew McBlain Thompson, no tiene nada que ver con el Thompson con P, este va sin P, que por cierto que era norteamericano. Seymour se cree que le dio una patente a Reus y Reus a Yarker, pero este en particular se cree que le dio una patente a Chevillon. Este hombre estuvo hasta en la cárcel por estafa. Estuvo en la cárcel por estafa y por estafa de venta de títulos masónicos y de patentes masónicas falsas y tal y cual. Entonces, nos queda como un regusto extraño, ¿no? La patente de Bricot, y estamos hablando del siglo XX, desde 1919, el 21, si no recuerdo mal, el 21 de septiembre de 1919, Bricot recibe una patente del Supremo Consejo de Ritos Confederados de Estados Unidos, en la cual, aparte de darle un montón de patentes del Early Scottish Rite, del rito de Memphis, que ya lo tenía, del Mirrem, del Montauban, le da una patente de Fernand. ¿Quién le da esta patente? Se la da McBlain Thompson, este hombre que había sido acusado, había acabado viviendo en Utah, este hombre, había sido acusado, incluso estuvo en la cárcel por tráfico y venta y compras y cosas extrañas, o realmente recibió una patente procedente de la Thomson Folger vía Seymour, o bien otra vía. Bueno, yo os podría decir ahora alguna cosa, pero no os lo voy a decir, no estoy seguro, no lo sé. Y no he encontrado bibliografía ni nadie que me explique esa patente que recibió Bricot, si era una patente falsa, inventada por el Matthew McBlain, o era una patente que provenía directamente de la Thomson Folger, que fue una reactivación del Supremo Consejo de Cernon en el año 1881. Además, se da otro caso, que resulta que esa patente de Bricot en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron los papeles. La Gestapo requisó esos papeles y se los requisó precisamente a un sucesor suyo que fue Constant Chevillon. Como bien sabéis, y ¡pop!, le desaparecen los papeles. No, yo tenía una patente de rito de Cernon, rito escocés antiguo aceptado, porque era un simio, la estructura anda a 3 grados, salvo pequeños matices, un rito exactamente igual. Fijaros si era igual, podemos encontrar más diferencias en rituales del rito escocés antiguo aceptado que haga la Gran Logia de España que la que haga la Gran Logia Simbólica Española, o que la que haga el Gran Oriente de Francia, es decir, eran detalles ínfimos. Sabemos que un ritual puede tener pequeñas modificaciones, pequeñas o grandes, pero el rito de Cernon, en la estructura, tanto estructura que también está en la jurisdicción sur, funcionan por logias de perfección, funcionan, en este caso, funcionan por consistorios que llegan hasta el Príncipe de Jerusalén, y luego, funcionan por príncipes de Jerusalén, funcionan por consistorios del 32 y luego supremos consejos. Esto varía por jurisdicciones. En Francia no funciona así. En Francia no funciona así. Para evitarnos, porque ahora no sé si a lo mejor se me ha ido un poco la cuestión. Eso es lo que tienen las nuevas tecnologías, Un segundito.
para ver las diferentes formas de estructurar no los grados, sino los grupos de grados. Y para ello, pues vamos a buscar, por ejemplo, que precisamente Cerno trabajaba exactamente igual que como trabaja actualmente la jurisdicción norte de los Estados Unidos de América, que no trabaja igual que la jurisdicción sur. Esto es, véase que, por ejemplo, en Francia nos encontramos que las logias de perfección trabajan del 4 al 14, los capítulos del 14 al 18, el aerópago se encarga de ahí hasta el 30, los soberanos tribunales 31, consistorio 32, Supremo Consejo 33. Bueno, esto mismo, en Bélgica ya no es así. En Bélgica trabajan capítulo del 4 al 18. Y luego, del 18 hasta el 31, hasta el 30, consistorio del 30 al 32, y luego Supremo Consejo 33. Si nos vamos a la jurisdicción, a Inglaterra, en Inglaterra son mucho más sencillos, porque lo hacen del 4 al 18. Del 4 al 18 le llaman capítulo, y del 18 al 33 le llaman Supremo Consejo. Y la jurisdicción norte trabaja logia de perfección 4-14, el consejo, como os decía, 15-16, y luego 17-18 capítulo, y del 18 al 33, al 32 consistorio, y del 33 Supremo Consejo. Es decir, perdonad que me haya extendido, vemos cómo la correlación de los 33 grados se reúnen en estructuras, en compilaciones diferentes en función de las jurisdicciones. No es que trabajen grados distintos, sino que se agrupan de formas distintas, se subdividen de formas distintas. Ello, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Cerno trabajaba conforme a la estructura que hoy se practica en la jurisdicción norte de los Estados Unidos de América, pero siguiendo la misma línea de 33 grados como se puede trabajar en todas partes. Aquí hacen una salvedad muy curiosa, o si no muy curiosa, curiosa. En Inglaterra, el Supremo Consejo del rito antiguo y aceptado, sin el escocés, también se le llama Supremo Consejo Roserruth, y voy a explicar por qué. Porque solamente se admiten a cristianos trinitarios. Simplemente ahí lo dejo. Es decir, si alguien quiere ir al Supremo Consejo y lo aceptan, de Inglaterra y Gales, y País de Gales, porque es así el nombre, tiene que ser cristiano trinitario. En los otros sitios no, podemos creer en un ser superior o no, etcétera, etcétera, pero en ese Supremo Consejo funciona así. Y conste que tiene patente de la jurisdicción norte de Estados Unidos y que está reconocido por los Supremos Consejos autodenominados regulares provenientes de Charleston 1801-1803. Muy bien, perdonad porque a veces se me va un poco el tiempo y creo que se me está yendo ya bastante. Vamos a ver, quiero hacer unas reflexiones sobre el rito de Cerno para meterme en materia. Hemos expuesto unas interesantes investigaciones y hallazgos sobre el cernaoísmo. Hemos hablado sobre el rito de Cerno y la apropiación ritual por parte de algunas potencias masónicas y posteriormente de su derivado Supremo Consejo de Ritos Confederados, que también hemos comentado, así como otras
copias que yo, si me lo permitís, creo que son copias bufas porque las he visto. Por eso que digo que son bufas y grotescas, en vista de sus cabezas representativas. Ha quedado constatado que el Supremo Consejo de Estados Unidos de América, sus territorios y dependencias se mantuvo vivo hasta por lo menos el año 1951. Sería, por tanto, un tanto estúpido pretender una posesión única, exclusiva y hereditaria de una versión coexistente de la misma fuente de Moreno, quien además generó ex novo su orden de real secreto. Es desde ese instante como las filiaciones de Moreno, con base ritual traída de Francia, porque Moreno trae de Francia su base ritual, ¿me explico? Lo trae de Francia su base ritual. Retocada en América, no plantea líneas ortodoxas ni heterodoxas. Fluyen a partir de Moreno, de Franken, de Hayes, y así curiosamente concurren nuevamente en Francia. Hemos visto cómo vuelven a Francia gracias a Graisty y Hacker. Son paradojas de la providencia. Nadie en absoluto quiera ser amo y señor de un rito. Y os invito por favor a todos, y a mí el primero, a profundizar a fondo en este tema. Para ello, autores de referencia, he citado a Bergen, pues Yves Messecat es también un historiador, masonólogo referencial francés, evidentemente Pierre Noël Berga también maravilloso. Resulta, por tanto, como digo, un poco divertido e incluso hasta penoso aquel que pretenda ser la fuente y el origen de la orden o alguien que se erija como un capo ritual. Además, este estudio es fundamental para todos. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió la patente de la Orden del Real Secreto? Y hago otra pregunta, si alguien la sabe, que me la diga. ¿Dónde sale la patente de Charleston? ¿Y la de Nueva York de Cerno? Ciertamente estaban en su derecho de transmitir su legado y compartirlo. Los posteriores superhéroes iluminados ya no sobran. Eso es no más que un reflejo de sus complejos, inferioridad e ignorancia. Y recuerdo a Roger Dachez cómo nos hablaba de la importancia de la patente, ¿no? Es una importancia hasta cierto punto inexistente. Nosotros tenemos unos grados, hemos recibido regularmente unos conocimientos, llamémosle así, estamos en condiciones de transmitirlos a otros. Porque si vamos a decir, no, es que yo soy el que tiene el auténtico rito escocés antiguo aceptado, o el que tiene el auténtico rito de Cerno o tal, vamos a caer aquí en un grave problema, porque estas patentes no existen ni existieron jamás. Y esos documentos o bien no han aparecido, o han sido manipulados, o han sido falsificados. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos espectadores o auditores todos, nos estamos dando cuenta de que esto no es yo soy el bueno, tú eres el malo, yo soy el regular, tú eres el irregular, tú eres el listo, yo soy el tonto. Esto no funciona de esta manera. Sobre esas consideraciones del rito de Cerno y el cernoísmo, tenemos la fortuna de contar con muchos estudiosos, académicos, que nos han mostrado cómo todo este Supremo Consejo de Cerno, ¿no?, tuvo también un desarrollo fundamental a lo largo y ancho, ya no solo de Estados Unidos, sino, ¿no?, toda la parte caribeña, ¿no? Este ritmo ha sido vigente, permanece vigente, incluso se cree que hoy en día sigue vigente, incluso curiosamente a través, y eso es un tema que otro día hablaremos. Yo me voy apuntando días, no sé si aquí en Arús un día me van a echar, pero un día quiero hablar de von Bülow, que era un miembro del Supremo Consejo de Gran Oriente de Francia, que era un hombre de color, era un negro,
lo digo en el mejor del sentido, y este señor fue a parar a Nueva York, y este señor, en la época de Higgs, del Supremo Consejo Higgs, que era de Cerno, que estaba presidiéndolo él, le deja hacer un Supremo Consejo paralelamente, coexistente, sin ningún problema, para los negros. Y todos los Supremos Consejos de los Prince Hall, que fueron a posteriori, proceden de ese Supremo Consejo de Von Bülow, que venía precisamente del Supremo Consejo de Gran Oriente de Francia. Y ahí tenemos el Imperial Supreme Council actualmente, tenemos el American International Supreme Council, y tenemos, bueno, todos los Supremos Consejos derivados del Prince Hall derivan de ese Supremo Consejo que trajo Von Bülow a Nueva York y que Higgs le dijo, pues bueno, pues hazlo. ¿No? Había un racismo tal vez implícito, pero sí que había una coexistencia. Es decir, que ese rito se mantuvo claramente vigente y sigue vigente. No murió nunca. Quiero pasar ya así muy rápidamente, casi que a toda velocidad, porque se me echa el tiempo encima, ¿no? Las biografías trascendentales para comprender el rito de Cerno son fundamentalmente, hay tres fundamentalmente. Una del gran historiador que es Folger, un historiador norteamericano, muy apasionado, estuvo también en la jurisdicción norte, luego en el 81 reactiva el nuevo consejo de Cerno junto con Thompson, y es un libro que se llama Reply to the War Woods of the Enoch Carlson. Le hace una crítica brutal y Folger pues, lo replica, lo deja pues, por los suelos completamente. Entonces, él nos explica en este libro un poco, hasta a forma de manual, de dónde procede, pues quién era Cerno, qué es lo que pasa y tal. Es un librito corto de leer, se lee muy bien, aunque está en inglés, pero como todos sabéis hablar el inglés mejor que yo, seguro que no tenéis ningún problema. Hay una cosa que tal vez aquí Folger me deja en un estado un tanto contemplativo en este libro, y ya voy con el tiempo un poco, si lo veis voy acelerando ya el tempo, como decimos en música. Aquí Folger nos está diciendo de que muy probablemente Cerno tenía los 33 grados antes de 1805 y que habían sido otorgados por él probablemente por Jacquet, antes de que Jacquet fuera a Francia. Ahora me diréis, pero bueno, ¿cómo es posible? Si Cerno tiene la patente de 1806 de Duplessis, entonces tendríamos que revisar el libro de Arcane Schools de Yarker, que tiene sus cosillas, porque Yarker es una persona que la historiografía de este autor, o de Reus o de tal, hay que cogérsela con pinzas, ¿no? Porque nos habla de Martin. Y Martin es un personaje que aparece a mediados del 60, sobre el año 1760 y tantos, con el objetivo de retirarle la patente de Morén enviado por la Gran Logia de Francia. Entonces, según nos comenta Yarker, que es la única fuente que nos habla de esto, Duplessis y Jacquet crean en Santo Domingo un Supremo Consejo en 33 grados en el año 1801. Bien, yo si queréis que os diga la verdad, es una información que me parece un tanto discutible y de la que no hay ninguna prueba fidedigna, salvo lo que se le llama el ritmo martinita, ¿no? Versus el moronita. Moronita sería el de Morén y de martinita sería este sustituto, ¿no? que vendría a quitarle la patente a tal. Y a través de Martin, entonces,
Jacquet y Duplessis hacen un rito en 33 grados y se lo otorgan a Cernó antes del 1803. Yo lo veo, la verdad, muy improbable, lo veo muy fantasioso, un poquito lo que hablábamos antes, puesto que el Supremo Consejo de Nueva York, que se erige primero en 25 grados, no aparece hasta el 1807. Y el Supremo Consejo de Nueva York del 33 no aparece hasta el 1812. No tendría mucho sentido el que en el 1801 Cernó, antes que Charleston, hubieran tenido esta estructuración en 33 grados. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues sencillamente porque es un tanto improbable y Folger lo dice simplemente para remachar en lo siguiente. Remacha que en ningún momento Folger le da un punto de incluso duro en su lectura en la colonia judía de Charleston versus los otros miembros que no eran de la colonia judía y que ellos crean como su propio ámbito o su propio círculo ritual y se hacen su cuestión en 33 grados y dejan un poco relegados al margen a los miembros que habían sido de la procedencia de Moren Frankenheim un poco de lado. Pero esto lo dejo aquí un poco colgado, sin querer entrar en un debate que nos sería muy posterior y que con Eric Artuso hemos hablado en muchas ocasiones, que sería la influencia de la comunidad judía en Charleston y del poder que tenía versus otro tipo de comunidades de tipo político, económico y social, como sería de White, Hamilton, etcétera, en la parte del estado de Nueva York. No quisiera ahora caer en esta trampa. Pero sí que es cierto que Folger nos dice que el Gran Oriente de Francia, y eso es absolutamente cierto, reconoce al consistorio de Cernó en el año 1809 y que reconoce al Supremo Consejo de Cernó cuando ya Jacquet es soberano gran comendador del Supremo Consejo del Consistorio de Ritos del Gran Oriente de Francia, lo reconoce plenamente como su representante en el Gran Oriente de Francia y al revés, Jacquet en el Supremo Consejo de Nueva York. Ahora ya sí que vamos a acelerar un poco. Vamos a acelerar un poco para deciros que, fijaros la importancia del Supremo Consejo de Nueva York, el Supremo Consejo de Nueva York, que nos recibe al grado 33 ni más ni menos que a Lafayette. Ni más ni menos que a Lafayette. Y Lafayette es miembro del Supremo Consejo del Gran Oriente de Francia. Por lo tanto, poca broma con el Supremo Consejo de Cernó, porque la gente habla alegremente de Lafayette, que era masón, grado 33 y tal, pero Lafayette fue hecho en este caso, por de White. Fue recibido en el Supremo Consejo de Cernó, por lo tanto estaba reconocido. Del mismo modo que Cernó en persona, en el año 21 de abril de 1824, crea el Gran Oriente y Supremo Consejo Neogranadino en Caracas, en la... Neogranadino no, del Gran Oriente Nacional Colombiano y Supremo Consejo Nacional Colombiano para la Gran Colombia, y en un listado nos aparece, pues, ni más ni menos que Simón Bolívar. Aquí han habido discusiones, que si Bolívar fue masón, que si no lo fue. Está claro que no fue. Bolívar fue masón y tenemos sus arreglos del 32 en el Museo de Nueva York. Se llegó al 33, lo que sí que sabemos es que las investigaciones de los historiadores venezolanos han encontrado el listado de personas que ese día se iniciaron al 33 y en ese listado aparece Simón Bolívar.
Si no pudiera estar por razones de guerra, como se dice que esa fecha era imposible, la lista se hubiera hecho antes. Pero sí que es claro, y era muy típico de la época, de que gente eminente, tanto en el campo político, militar, etcétera, y que tuvieran reputación a nivel internacional, fueran hechos, como dicen en Sudamérica, de a una, grados 33. Está claro que Bolívar daba con ese perfil, y fuera o no lo fuere, lo que sí que está claro que ahí aparecía como tal. Lo que no tenemos ninguna duda es que Lafayette fue representante del Supremo Consejo de Cerno en París y a su vez tenía esa doble garante de membresía doble. Ya para finalizar, yo creo que va a ser interesante de que nos pongamos de acuerdo en qué es el concepto escocés y escocismo. Podía aquí hacer un desarrollo del origen escocés, ¿no?, que nos propone pues Patrick Negrier, ¿no?, cómo le da esa vertiente de originalidad escocesa, de lo que es la logia operativa y tal, pero quiero ir un poquito más allá. Y este poquito más allá que quiero ir, no quiero hablar de la logia de Kilwinning, ¿no?, esa logia que era como un poco también legendaria, y no. Vamos a hablar de estos Scotsmaster que ya aparecen en Inglaterra en los años 30, ¿no?, como grados posiblemente alternativos a lo que al final fue el grado de maestro, y que esos grados, llamados Scotsmaster, creados en Londres, incluso en el Ganso y la Parrilla, se habían trabajado estos grados, este grado escocés, fueran alternativas a diferentes fórmulas de magisterio, puesto que en de los años 17 al año 30 no había, la masonería eran 2 grados, y el grado de maestro no existía simplemente como a modo de presidente de la obra. Por lo tanto, el grado irámico fue una de las soluciones, y si comprobamos algunos altos grados del momento, veremos que podían ser posibles alternativas a lo mismo. No quisiera tampoco perderme algo que creo que es interesante. Quería haberos hablado de muchas cosas, pero se me está yendo pues un poco ya el tiempo, ¿verdad? Casi un día estará ya acabado. Sí, pues es lo que voy a hacer ya. Entonces, el tema del escocismo, podríamos decir que es uno de los más altos grados. En París, en el 43, encontramos el primer testimonio de la logia de Francia. Esto es una visión de Pierre Morier, ¿no? Parece una novedad que este grado, que aparecía, que nos presentaban en logia con grandes preponderancias, ¿no? Encontramos en Francia 2 tipos también por primera vez de escocés, ¿no? Uno que sería el escocés de las 3 Jotas, Jacquin Jordan Jaho, y también un escocés tipo de la bóveda, que sería similar a lo que sería el arco real. Uno estaría muy vinculado a lo que sería posteriormente el ritual de maestro de la logia, de instalación, y otro que estaría vinculado pues más bien a lo que sería el arco real, como hemos dicho. Estos grados denominados escoceses proliferaron de una manera tremenda, cuando digo tremenda en cantidad, sobre el esoterismo judeocristiano, ¿no? Y esto funcionaba a través de la revelación de la existencia de una palabra perdida, el verdadero nombre de Dios, preciosamente conservado en una bóveda sagrada disimulada bajo el templo de Salomón.
Los grados escoceses conservaron siempre una gran importancia en la masonería de los denominados altos grados. Por extensión, a partir de la mitad del 18, el término escocés y escocismo se convirtió en un sinónimo de altos grados. Esa significación probablemente la más legítima en todo caso y la más lógica. A principios del 19, el Gran Capítulo General de Francia afrontó esta concurrencia de un nuevo rito, el rito escocés, y reivindicó que este escocismo y su perfecta regularidad escocesa estaban incorporados. Bien, quiero terminar simplemente con una cuestión, y ya lo liquido aquí. Cuando hablamos de escocismo, podríamos estar ahora desarrollando mucho más, es un tema que nos da muchísimo juego. El rito que hemos denominado nosotros francés, o rito moderno, o rito francés de los modernos, etcétera, etcétera, cuando vamos a buscar la quinta orden del rito francés, o cuando vamos a leer lo que nos dice con relación a ello, nos está diciendo el Gran Capítulo General en su momento de Francia, que es el conservador de todos los grados, textualmente, verbatim, escoceses que existían en Francia. Es decir, que el rito francés conserva en sus órdenes de sabiduría todos los grados escoceses. Y estas personalidades que hemos visto, como era por una parte Morel, como era por otra parte Monjón, como era por otra parte también William Moth en el régimen escocés rectificado, Rotier de Montaló hace un compendio de todos los grados escoceses y los subdivide en las órdenes de sabiduría. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad, y Colin Leger ha hecho una compilación maravillosa de los grados y un análisis de los grados que comprende la quinta orden del rito moderno, vamos a encontrar, como decía Rotier de Montaló, la quinta orden contiene todos los grados físicos y metafísicos de todos los sistemas y ritos, particularmente aquellos en vigor, por lo tanto, que deja la puerta abierta. Y cuando hablamos de escocismo, no hablamos solo de rito escocés antiguo aceptado, rito escocés rectificado, rito escocés primitivo, no, hablamos de todo lo que es, como acabo de decir, la masonería denominada de altos grados, puesto que en el fondo los altos grados no dejan de ser más que los desarrollos de los grados simbólicos, y son en los grados simbólicos donde en realidad está contenida todo el método de evolución y de conocimiento. Todo lo demás son vías diversas, respetables y la verdad que apasionantes. Os agradezco vuestra paciencia para conmigo y espero que si os haya podido aportar en algo, yo soy muy feliz, y si no, pues perdonad por la, si no la pesadez, por la celeridad final de esto, pero es un tema que aparentemente esta otra línea de Morel nos da mucho juego, y nos puede dar juego para no una, dos, tres, esta vez para 5 conferencias. Tome nota, por favor, y muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor estar nuevamente en esta catedral de la masonería española e iberoamericana. Muchas gracias. Ya no me atrevo a pedir preguntas porque ya nos vamos. Son clases magistrales. Gracias.